yo creo que estamos en condiciones de hablar de otra técnica de reparación del cartílago. En primer lugar, quiero agradeceros que sigáis en la línea del esfuerzo y el sacrificio que supone continuar montando estas reuniones y agradeceros que me invitéis, naturalmente, porque siempre es un motivo de satisfacción y un ratito agradable y continuar aprendiendo. Dentro de las técnicas que se han ido exponiendo, pues desde hace bastante tiempo, primero en el hospital de Asetello y juntamente y ahora con más intensidad en los otros dos sitios donde ahora trabajo, en el Virgen del Mar y en el Hospital de San Rafael, pues desde hace bastantes años inicié dentro de las alternativas terapéuticas que se han ido recorriendo, porque yo creo que hemos recorrido por los que llevamos muchos años, pues por suerte o por desgracia, casi todas las técnicas de las que se están hablando ahora, excepto las ultramodernas, que me temo que a mí ya no me va a dar tiempo. Dentro de las paliativas, los desbrillamientos, pues era el principio de la historieta. Luego las estimulaciones óseas, pues las perforaciones a lo Brady, luego las abrasiones a lo Lanny Johnson, y luego las microfracturas, que es lo que ahora parece ser que está en boga, de las técnicas que han demostrado con tener unos resultados consistentes y aceptables. Pues bueno, hemos ido pasando por ello. Y dentro de los injertos tisulares, de los injertos tenemos poca experiencia, porque yo personalmente y aquí en el hospital pues hemos hecho pocos. De los autoinjertos, pues ahí ya sí que hay más experiencia, y se empezaron históricamente con los de periósteo, pericondrio, luego las marqueterías de toda la vida de Dios, y luego ya cuando Hangody, desde el año 97, que nos enseñó a hacerlo de esta manera de la mosairoplastia, pues yo me convertí en un fan de esta técnica porque me pareció que resolvía muchos problemas con respecto a la marquetería que habitualmente usaba. Ahora, pues las técnicas celulares pues son las que están en investigación y de moda desde hace tiempo, ya porque va corriendo los años, y tanto el ACI, el MACI, el Dialogras, y ahora los implantes biosintéticos, pues irán dando respuesta probablemente a el desafío que supone la reparación de cartílago. Yo, pues hasta que no pase tiempo suficiente para evaluarlos, pues creo que debemos de ser bastante prudentes, sobre todo en estos biosintéticos que sirven de armazones para que crezca un nuevo cartílago, pues su utilización. Pero hay muchos casos en los que pueden tener indicación. No me voy a extender demasiado en las indicaciones porque ya prácticamente esto está ya dicho y son muy parecidas. Hay situaciones ideales y situaciones en las que hay que tener cuidado con los problemas complementarios, como la alineación del miembro, que exista buen tejido meniscal y la edad del paciente. Igual que en las contraindicaciones, en casi todas las técnicas, pues hay enfermedades o problemas que está claro que contraindican la reparación del cartílago o la ponen en una situación de compromiso real que tiene muy pocas posibilidades de tener éxito. Dentro de la mosairoplastia hay el concepto de la intervención, que es definir que es un injerto autólogo, que son pequeños cilindros osteocondrales, el complejo ese del que hablaba uno de los oradores del principio, no me acuerdo quién ha sido, pero me ha gustado, ha sido tú. Me parece muy bien, pero me parece que la unidad esa hay que valorarla como tal. La colocación en mosaico, que facilita en muchas zonas de la rodilla su colocación, y en otras pues sigue siendo igual que complicada que cuando hacíamos con las marqueterías. Y la cobertura de entre el 60 y el 80% del defecto según la zona que se recubra y la habilidad del cirujano, que ahí sí que es trascendente. Todo ello va, como con esa foto que he puesto de fondo, en el intento de que se alumbre un tejido que se parezca lo más al cartílago. Ventajas, pues ventajas de la mosaico, en mi opinión,
evita problemas, por ejemplo, comparado con los efectos de posibles transmisiones de enfermedades, reacciones inmunes de rechazo. La consolidación del lecho del injerto pues prácticamente está asegurada siempre, y es un solo gesto quirúrgico y se puede asociar además a otras técnicas, lo cual es importante. También, bien hecho, no hay tanta movilidad de la zona dolante como con los injertos en marquetería, y se mejora, se puede estudiar y se puede fabricar una mejor congruencia articular en la zona implantada. No se necesita material de osteosíntesis y se puede hacer ya en función de la habilidad y la zona de la rodilla por artrotomía o por artroscopia. Inconvenientes, pues también los tiene naturalmente. Tiene una difícil cobertura de las lesiones grandes y es difícil de respetar esa congruencia articular en algunas zonas, sobre todo a nivel de la femorolateral. Y ya si se hace por artroscopia, a mí ya me considero incapaz de hacerlo. Cuando tengo que poner más de un injerto en esa zona, pues lo tengo que hacer por cirugía abierta porque no soy lo suficientemente hábil. Inconvenientes, pues cantidad también limitada de injerto donante. La movilidad de la zona donante, hay que tener cuidado de dónde se saca y cómo se saca. Y luego la necesidad de un instrumental especial. Nosotros somos fieles desde que Hancock y la industria americana le hizo a Smith & Nephew el instrumental que fue el pionero, y yo sigo utilizando el mismo. Ahora he sacado una serie de instrumentos desechables que naturalmente cortan mejor, pero también son de un solo uso y son mucho más caros. Y luego pues hay otra serie de laboratorios o de industria porque se van copiando como en todo. Artrotomía o artroscopia, pues es muy personal el tema. Yo pienso que cada vez todos estamos más preparados para hacerlo por artroscopia, pero hay localizaciones malditas en la rodilla y a nivel de femoropatelar yo os he dicho que no soy capaz. Luego el tamaño, hay lesiones que asustan para hacerlas por cirugía artroscópica, pero yo creo que acostumbrándote y con un poquito de habilidad pues se pueden resolver casi todas. Esto fue el principio, cuando Carlos dividió en el 97 y nos dejó aquí el primer instrumental. Yo creo que a la semana estábamos haciendo ya mosaicoplastia por cirugía abierta, porque por artroscopia no nos llegaban los instrumentos y tampoco teníamos la confianza para hacerlo, pero bueno, fueron los experimentos. Y como me ha gustado ver el problema de una manera diferente, que es el hospital de nuestro hospital, el patio central, y bueno, es como a la izquierda, como yo lo veía desde mi despacho todas las mañanas, y a la derecha como me gustaba verlo cuando me cogía el artroscopio y lo miraba desde esta perspectiva. En cualquiera de las dos situaciones, tanto por cirugía abierta como por cirugía, la forma de colocar el enfermo es igual. La vía de abordaje por artroscopia hay que hacerlas bien perpendiculares a la lesión, tanto en la zona que vamos a trabajar de implantación como en la zona de extracción de los injertos, para que nos hagan bien perpendiculares las cabecitas de cartílago al eje del osteoinjerto. Y si se hace por cirugía abierta, pues yo recomiendo fervientemente que, aunque la lesión esté en el lado externo, hacerla por una paraloculiana interna que da infinitamente más campo. El instrumental, he hablado pues que yo sigo utilizando el clásico, el Acuplex, y estos abajo a la izquierda pues tenéis la nueva generación de instrumentos desechables. Y los otros son muy parecidos, con matices para que no digan que se fusilan, pero bueno, son la misma filosofía de otras cosas comerciales. La primera fase de la operación pues consiste en la limpieza del lecho y buscar en el lecho unas paredes que sean sanas y lo más perpendiculares posibles a el eje sobre el que vamos a hacer la implantación. Hay una serie de aparatitos manuales que, bueno, pues esto lo facilitan, y hay otro segundo tiempo, que es el dibujo en la lesión de los injertos que vamos a necesitar. Ahí, con el mismo instrumental con el que se hace la perforación, se hace un dibujo de todos los injertos que vamos a sacar para
contarlos y ver el tamaño de los injertos que necesitamos para jugar con tamaño, profundidad, etc. Una vez que se tiene, bueno, pues dibujada, luego el siguiente paso es perforar esas tachuelitas que hemos dibujado y empezar con la fase de implantación. Previamente, que ahora lo veremos, pues tenemos que sacar naturalmente los injertos de esta zona. Generalmente la zona donde sacamos los injertos es zona articular sin carga, que suelen ser o la propia interna o externa en la zona suprameniscal, no en la zona de apoyo sobre cartílago, o en la zona de intercóndilo. No hay que ser muy riguroso en que la extracción sea bien perpendicular a la superficie del cartílago, que el instrumento ese ataque perfectamente perpendicular, porque si no los injertos salen con un perfil que no es el adecuado para que luego se conjuguen bien, y deben de tener cada injerto pues una separación de 3 milímetros, una profundidad entre 15 y 20, y bueno, pues no hacer muchas burradas y ser lo más atraumático posible. En la colocación, pues tiene sus trucos. Este instrumental tiene la ventaja que estás viendo cómo penetra todo el injerto y hasta dónde lo metes de profundidad. Y hay un detalle que para los que lo hagáis, antes de sacar el instrumento ese, hay que apoyarse en la cabeza de la tachuelita, porque si no, al sacarlo, lo podéis descabezar. La impactación hay que hacerla suave y la técnica viene ya con el instrumental para hacerlo entre sí, si no necesitas ningún método complementario de estabilización. El postoperatorio, nosotros siempre hacemos una movilización pasiva continua los primeros días, una descarga de 6 u 8 semanas, y nunca el deporte se lo dejamos hacer antes de los 6 meses. Los efectos asociados, una de las técnicas, una de las ventajas que tiene esta técnica es que puede acoplarse en el mismo tiempo quirúrgico a gestos que necesitan piernas, una alineación, un realineamiento cotuliano, una plastia de cruzado o una cirugía meniscal. Y vamos a ver algún ejemplo. Este es un ligamento cruzado que nos llega para que le pongamos el cruzado. Y según metemos el turito, hay un cuerpo libre, una lesión meniscal que ya previamente había sido intervenido y un cruzado puesto. En la misma fiesta hacemos la reparación de las 3 lesiones, restauramos el menisco adecuadamente, hacemos una plastia de ligamento cruzado y tratamos la lesión cartilaginosa, y esto si eres un poco hábil pues lo haces en tiempo de isquemia. Eso es muy pocas técnicas al margen de las microfracturas que tú puedas ofrecerle al paciente una solución integral de su problema de la rodilla, que en este caso pues será importante. Aquí vemos que estamos en la zona de lesión condral, pues ya recurriendo todos el lecho, hasta que conseguimos pues una superficie lo más recubierta posible. Siempre fijaros que al sacar eso hay que apoyar, porque no hay veces que se descansa, y esto sería el resultado final de esas 3 lesiones. Esto es más agresivo todavía, es una lesión degenerativa en una persona joven, con una lesión meniscal, una lesión de grado 4, lo mismo en cóndilo femoral, con una rodilla muy dolorosa y muy incapacitante, en la que ya la aspiración de la reparación pasa por 2 o 3 gestos que ya se salen, están muy en el límite del qué va a pasar, porque aquí ya nos metemos en la lesión de un platillo tibial, hacer una microfractura, como habéis visto, en la lesión meniscal, poner un implante, un CMI, y con la calidad que veis ahora que tenía en el cóndilo femoral, pues no teníamos más remedio que ya pasarnos al sintético. Ya no había la opción de poner un implante biológico, un mosaico biológico, con lo cual se le pusieron unos trufis y se recubrió toda la superficie del apoyo cartilaginoso del cóndilo con el material sintético. Inicialmente queda precioso, como veis, eso está recubierto. Ahora cuando quitemos la isquemia enseguida se embebe tanto los injertos como
la zona de las microfracturas, ahora veréis cuando acabemos aquí la filigrana de los implantes del mosaico en el cóndilo, ¿ves? Y aquí ya nos soltaba la diastemia y empezamos a ver cómo se empapa todo de ese tejido que esperamos que estamos para ello. Esta es la zona de la mosaico, que también queda recubierta por su coágulo, y entonces esperemos que funcione. ¿Dónde están los límites de la mosaicoplastia? Pues yo no los tengo nada claro. Yo he hecho unas cuantas y no creo que pueda yo establecer unos límites muy concretos, sobre todo en cuanto al tamaño de la lesión. Y os pongo un ejemplo. Este es un niño que con 15 años le hacen un injerto de todo el cóndilo femoral con una osteocondritis disecante. Que a los 2 años se desprende en bloque todo. Entonces yo me encuentro eso es una foto operatoria, no es de sala de disección. Todo el cóndilo lo hicimos por cirugía abierta, le tuve que hacer una osteotomía de la tuberosidad tibial anterior porque cometí el error de hacer una pararrotuliana externa. Entonces llegó un momento que no podía sacar del otro lado los injertos. Le pusieron 14 injertos, me parece que fueron. Y, bueno, pues luego se puso su escayola. Al cabo de 3 meses que le quitamos la escayola, al mes y medio no movía nada y hubo que hacer una artrodesis artroscópica y ya tenía esa imagen de, por lo menos de cobertura de la zona con las tachuelitas y un tejido intermedio que, bueno, pues daba cierta esperanza de que aquello estaba recubriéndose. Al cabo del año tenía esa resonancia magnética que, bueno, pues tenía bastante buen efecto. Yo lo sigo controlando después de 12 años, de hecho, y con unos ciclos de ácido hialurónico anuales tiene un resultado clínico fantástico. ¿Esto es lo habitual? Pues supongo que no. Será un caso excepcional. Este es otro caso un poco fuera de los límites. Esta es una niña que es bailarina profesional, bailarina gimnasta de esta rítmica y que tiene esta lesión con 15 años. Entonces, pues bueno, hacemos una reconstrucción artroscópica. Cuando clínicamente está bien, a los 8 meses la madre empieza a decir que la niña ya no la aguanta porque tiene que volver al gimnasio y quiere volver a hacer sus volatines, y yo le explico que yo, sin hacer una artroscopia de revisión, yo no me atrevo a dejarla con la presión que tiene. Artroscopia de revisión, pues ese es el aspecto de la zona injertada, ese es el aspecto de la zona donante donde sacamos los agujeritos que no se rellenaron con nada. Bueno, en aquella época, esto está hecho también hace más de 10 años, se dejaban abiertos, con lo cual la recuperación clínica era excelente y es una chica que sigue haciendo su vida absolutamente normal y lleva una evolución de más de 10 años. Bien, tú ya, doctora Ayala, ya nos ha ilustrado un poco de lo que se está publicando. Yo lo último que me ha divertido bastante es leerlo en el 2010, esta estadística publicada en mayo, o sea que es un artículo de revisión de unas comparativas del ACI con el mosaico, la microfractura versus el ACI y el mosaico versus la microfractura. Lo primero que llama la atención es que ninguna de las tres está comparado con el nivel 1 con un grupo sin tratamiento. Pero bueno, el nivel 1 sí que están comparadas entre ellos, que ya es algo. ¿Qué diferencias hay? ACI versus mosaico. Pues desde el punto de vista clínico no hay diferencias significativas. Lo único que se observa es que tiene un poquito más lenta la recuperación los casos tratados con el ACI. A nivel del ACI o la microfractura, en un nivel 1 también, no hay diferencias significativas y la recuperación es más rápida en las tratados con microfracturas. Y el mosaico versus microfracturas, resultados también similares, y el mosaico se recomienda como tratamiento inicial en atletas jóvenes. Ese sería el resumen de la historieta. Nuestra casuística, yo antes de irme de esta casa, bueno, porque no fuera voluntario, que me dijeron que ya se había acabado mi ciclo. Porque hice una revisión en 2006 de los que teníamos hechos aquí. Había 103
Vamos, aquí y en la calle. O sea, que hay casos del hospital y casos no de la calle. Había 16 casos de osteoartritis juvenil y lesiones osteocondrales postraumáticas 20. Aisladas 5 y muchas asociadas pues, a lo que se asocian estas lesiones, naturalmente. Yo me preocupé en aquella época, porque era lo que teníamos más a mano, de ver qué había pasado en los casos de patología condral laboral, de los que se habían hecho, cuántos habían quedado con incapacidades laborales. Y habían pasado de los 21 casos, 12 por caullo. Había 4 incapacidades permanentes totales, de las cuales 3 eran a 3 que había hecho yo la mosaicoplastia junto con una osteotomía, y luego pues 5 parciales y 0. Y luego había otros casos que se habían hecho otras cirugías previas, como es el que os he enseñado del injerto, y otros casos que se habían operado inicialmente para extraerle simplemente los cuerpos libres. Otras estadísticas, digamos, con más entidad que la mía, pues el padre de la criatura en el 98 publicó una serie muy modestita, con unos buenos resultados y un seguimiento por encima de los 3 años, pero ya en el 92, desde el 92 al 2002, hizo una recuperación de 831 pacientes con unos resultados que a nivel de rodilla o de astrágalo pues serán muy favorables, porque tener ya con esos 10 años de seguimiento ese porcentaje de buenos resultados, pues realmente es meritorio. Hay otro trabajo que a mí me llama la atención y que me agrada que lo conozcáis, que es el de Alan Barber sobre la histología de la reparación en humanos. Está hecho en pacientes que se les hace la mosaicoplastia y a los 12 meses les voy a hacer un estudio histológico de la lesión. Su conclusión, pues que existen condrocitos y osteocitos vivos y que considera que histológicamente es una alternativa viable. ¿Qué incógnitas me plantea a mí la mosaicoplastia? Pues no sé qué va a pasar evidentemente con la unión cartílago-cartílago. Yo creo que seguirá por su fibrocartílago y no es el tiempo que tardará en comenzar el proceso degenerativo ahí. Ese fibrocartílago intercalado tenemos que tener en cuenta que puede llegar hasta, si no somos muy hábiles, hasta de un 40%, con lo cual eso es bastante grave y grave de pensar qué puede pasar con ese tejido que hay ahí. Y a largo plazo nosotros lo podemos valorar con radiografías, con resonancias, que los resultados pues, son bastante aceptables, valoraciones antroscópicas, porque hay de todo, en las que de hecho pues hay algunos tejidos que pues te dan un poquito de miedo. Si vamos a ver este tejido que tenía hecho una mosaicoplastia, o este que os he dicho de la cirugía a lo bruto, con los 14 injertos, pues no sé cuánto tardarán en degenerar y provocar una artrosis establecida. Hay pocos estudios histológicos y luego hay una gran incógnita que no hay forma de comprobar qué comportamiento biomecánico va a tener ese tejido nuevo. Entonces, son dudas que asaltan a cualquiera. En cualquier caso, pienso que la técnica es una técnica sencilla, que tiene muy pocas complicaciones, que es compatible con otras técnicas y puede resolver problemas asociados muy trascendentes, que tiene un coste económico muy pequeño y que tiene unos resultados en principio y en el tiempo de evolución que yo puedo determinar, que es desde el año 97, y en los casos que os he presentado, que a mí me resultan esperanzadores. Para terminar, voy a hacer un recuerdo a los 2 primeros cursos que se hicieron aquí en esta Santa Casa en el año 87. Y como ya hemos cumplido los 20 años y tal, me gusta que sigáis haciéndolo y que sigáis en la línea de trabajar, de estimular el desarrollo de las tecnologías que vayan saliendo, y os animo a hacerlo. Y si os fijáis, los profesores y los ponentes de aquella época, los que hay ahora en casi todos los congresos nacionales e internacionales,
Pues resulta que la cosa debe de enganchar porque siguen habiendo muchos nombres que ya estaban en el año 87. Y como tenemos un ilustre visitante portugués, que está por aquí, don Francisco, he cogido dos fotografías del primer congreso que se organizó en Portugal en el año 1988 en Figueira da Foz, que organizó Jorge Andrade, desgraciadamente desaparecido, y que fuimos el grupo del hospital, que allí nos llamaban el equipo de baloncesto porque éramos todos bajitos. Y entonces, pues nada, allí fue la primera experiencia portuguesa en cirugía artroscópica, y este fue la foto del primer congreso, la representación española, cuando ya se creó la Sociedad Portuguesa de Artroscopia. Pues el primer encuentro que tuvimos también en Figueira en 1991, o este año hará los 20 años, de la representación española que fue a Portugal. Excepto el pobre Raúl, que desgraciadamente falleció hace poco, pues todos los que están ahí seguimos en la lucha y en la pelea y en el interés de seguir desarrollando pues todas estas cosas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.